Buenas tardes. Continuando con los seminarios de alto riesgo obstétrico, el día de hoy hablaremos sobre cardiopatías maternas y gestación. Una cardiopatía congénita puede manifestarse por primera vez durante el embarazo o puede descompensar una enfermedad previamente controlada. Para entender este último punto es importante recordar que durante un embarazo normal todos los órganos son afectados. Aunque la mayoría de las mujeres con cardiopatías congénitas tendrán embarazos exitosos, las restantes no contarán con la adaptación suficiente para soportar los cambios hemodinámicos que aparecen en esa etapa. Alteraciones específicas como disfunción ventricular, obstrucción severa del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar y aortopatía propiciarán mala adaptación, suficiente para poner en riesgo a la paciente y al feto. En los países occidentales, el riesgo de enfermedad cardiovascular durante el embarazo ha aumentado debido al incremento de la edad de las mujeres con un primer embarazo. La edad promedio de los 10 países que tienen la edad promedio más alta en el primer nacimiento es de 28.8 a 31.2 años. El leve aumento de la edad materna no justifica un aumento de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo por la edad de la madre. No obstante, los embarazos en los últimos años fértiles, entre 40 y 50 años, se asocian más frecuentemente con un aumento de la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo diabetes mellitus, hipertensión y obesidad. Además, cada vez hay más mujeres con cardiopatía congénita que alcanzan la edad reproductiva. En los países occidentales, la cardiopatía de la madre es la principal causa de muerte materna durante el embarazo. Los trastornos hipertensivos son los eventos cardiovasculares más frecuentes durante el embarazo, con una prevalencia del 5 a 10% de todos los embarazos. En el mundo occidental, la cardiopatía congénita es la enfermedad cardiovascular más frecuente durante el embarazo, 75-82%. La valvulopatía reumática domina en los países en vías de desarrollo y representa un 56-89% de todas las enfermedades cardiovasculares durante la gestación. Los ingresos en la unidad de cuidados intensivos durante el periparto son cada vez más frecuentes y las mujeres ingresadas con enfermedades preexistentes son de más edad y tienen más comorbilidades y más cardiopatía congénita que en años previos. Las miocardiopatías son raras, pero representan una causa grave de complicaciones cardiovasculares durante el embarazo. A nivel cardiovascular hay alteraciones importantes que inician con la caída de las resistencias vasculares hasta un 70% aproximadamente de su valor preconcepción. La caída de las resistencias vasculares resulta en una retención hídrica e incremento de la volemia. Al aumentar el volumen plasmático, se incrementa el gasto cardíaco, el volumen latido, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, alcanzando su pico máximo en las primeras 24 semanas y se mantiene hasta la culminación del embarazo, por lo que se puede esperar la sobrecarga al ventrículo izquierdo, lo que generará cambios conformacionales con el fin de adaptarse. Una vez alcanzado el tercer trimestre, las resistencias vasculares aumentan, lo que predispone a hipertensión relacionada con el embarazo o empeora una hipertensión preexistente en una paciente ya diagnosticada. Adicionalmente, el estado procoagulante, la anemia dilucional, mayor estrés hemodinámico durante el parto, debido a que durante las contracciones aumenta el volumen sanguíneo temporal causando trabajo adicional al miocardio. Además, hay otros factores como pérdida de sangre, dolor, maniobras de Valsalva, así como vasodilatación periférica y trastornos del ritmo inducidos por la anestesia durante la cesárea. Con estos cambios cardiovasculares, es entendible que una paciente con cardiopatía congénita pueda descompensar en insuficiencia cardíaca, arritmias, trastornos embólicos, muerte súbita, su estado basal durante el embarazo, el parto o el posparto. Antes de conversar sobre las cardiopatías congénitas, se debe recordar que el corazón, a grandes rasgos, está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Del ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo la aorta. Clasificación. Tenemos que las cardiopatías congénitas se pueden dividir en lo que son las cardiopatías congénitas acianógenas y cianógenas. Es por esto que las cardiopatías congénitas acianógenas pueden ser de flujo pulmonar aumentado, shunt de izquierda a derecha, o un flujo pulmonar
normal o disminuido, que serían las obstructivas, así como también se clasifican las cardiopatías congénitas cianógenas en un flujo pulmonar aumentado o cardiopatía congénita cianógena, un flujo pulmonar disminuido con un shunt de derecha a izquierda. Clasificación del riesgo de las cardiopatías. Se han realizado varias escalas y clasificaciones para determinar el riesgo de complicaciones en el embarazo en las gestantes con enfermedad cardíaca. La Organización Mundial de la Salud plantea una clasificación de fácil acceso y aplicación, en la que si la mujer tiene alguna de las patologías descritas en la categoría 4, el embarazo está contraindicado. Por otro lado, se encuentra el estudio CARPREC, en donde se realizó una escala de riesgo que estima la probabilidad de complicaciones cardíacas en las gestantes. Sin embargo, se ha reportado una mejor correlación riesgo de complicaciones en enfermedad cardíaca con la escala planteada por SAHARA para la evaluación de mujeres con esta patología y que desean embarazarse. En la presente diapositiva se observa lo que es la clasificación del riesgo materno descrito por la OMS explicada anteriormente. La sintomatología que se presenta durante el curso de un embarazo normal a raíz de los cambios hemodinámicos y cardiovasculares es similar a aquella reportada por pacientes con enfermedad cardíaca, por lo que hace la distinción de los síntomas muy difícil. Sin embargo, algunos síntomas cardiovasculares patológicos que pueden indicar enfermedad cardíaca son y requieren de una exhaustiva evaluación, como lo son las palpitaciones en reposo con síntomas asociados, el edema, disnea progresiva nocturna o al reposo, ortopnea, dolor torácico en reposo. Tenemos que tener en cuenta signos de alarma en estas pacientes, como lo que son la bradicardia, taquicardia, la cardiomegalia, galope, crepitantes persistentes, cianosis, soplo diastólico, soplo sistólico, el aumento de la presión yugular, el edema que no responde a la elevación de miembros y componentes pulmonar del segundo sonido cardíaco aumentado. Existen diferentes métodos diagnósticos con su indicación específica según la enfermedad cardíaca de la paciente. En la siguiente tabla, por ejemplo, se tiene que para las arritmias se puede utilizar el ecocardiograma, el Holter y el test de esfuerzo. Para el caso de las valvulopatías está indicado realizar un ecodoppler, así como el test de esfuerzo. Se describe el uso de cateterización y angiografía para las enfermedades coronarias, mientras que no es recomendable el uso de estudios de imagen radionuclear en pacientes embarazadas con sospecha o diagnóstico previo de cardiopatía. La gestante debe ser informada de los riesgos específicos de morbimortalidad materna en función de la patología de base que presente. Asimismo, en los casos de riesgo 4 de la OMS, debe plantearse la interrupción de la gestación. Si una vez informada, la paciente desea proseguir la gestación, se recomienda reflejar en la historia clínica que ha sido informada de los riesgos y la posibilidad de interrupción de la gestación. Como en cualquier otra comorbilidad, se deben dar un manejo individualizado a la gestante, pero existen recomendaciones generales que deben ponerse en práctica a la hora de realizar los controles prenatales, como lo son valoración de clase funcional NIHA en cada visita, valoración de la indicación o del riesgo, beneficio de la profilaxis tromboembólica, adaptar la actividad física a la cardiopatía de base y a la clase funcional. Asimismo, en pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca, con una restricción hídrica máxima de 1.5 a 2 litros día y del aporte de sodio. Recordar la posible mala tolerancia al decúbito supino por la disminución en el retorno venoso por compresión de la vena cava inferior y recomendar el decúbito lateral izquierdo y el suplemento de hierro para evitar el componente de anemia ferropénica. Seguimiento materno-fetal. Debe realizarse un control estricto iniciando desde la primera valoración. La primera visita entre las 6 a las 8 semanas de gestación, una viabilidad de la gestación. Analítica, ecográfica del primer trimestre, ecocardiografía fetal precoz en caso de cardiopatía congénita o hereditaria materna. Control con perinatólogo deberán realizarse aproximadamente cada 4 semanas hasta la semana 28, luego cada 2 semanas hasta la semana 32 y cada 1 o 2 semanas hasta el parto. En el caso de las pacientes con riesgos 3 y 4 de la OMS, la periodicidad de las visitas debe ser desde el inicio de la gestación aproximadamente cada 2 semanas. Un screening ecográfico fetal
cribado habitual del primer y segundo trimestre y un screening ecográfico del tercer trimestre de crecimiento fetal en caso de tratamiento materno con beta bloqueantes o cardiopatías congénitas que pueden asociarse a un riesgo de RCIO. Ecocardiografía estructural fetal en aquellos casos de cardiopatía materna congénita. Esto es alrededor de las 12 o 15 semanas, 19, 22 semanas y 28, 32 semanas. Ecocardiografía funcional fetal en aquellas arritmias maternas o miocardiopatías maternas de origen genético hereditario, alrededor de las 19, 22 semanas, 28 y 32 semanas y 36 a 37 semanas. Estas pacientes deben cursar con una valoración preanestésica. En el caso de las cardiopatías clasificadas como la OMS tipo 1, se realizará alrededor de las 34 semanas. Y en las cardiopatías, según la OMS 2 o superior, se recomienda una primera valoración sobre las 20 semanas y posteriormente alrededor de las 34 semanas. Seguimiento cardiológico materno. Se debe realizar una primera valoración al inicio de la gestación, evaluar los riesgos de descompensación, ajustar el tratamiento farmacológico y la necesidad de seguimiento cardiológico en función de la patología y del grado de descompensación. Gestantes clase 1 de la OMS, el seguimiento de cardiología durante el embarazo podría limitarse a 1 o 2 consultas. Clase 2 de la OMS se recomienda un seguimiento trimestral. Mujeres en clase 3 o 4 de la OMS hay un riesgo alto de complicaciones y puede requerir un seguimiento cardiológico más frecuente. El aumento del rendimiento cardíaco requerido durante el embarazo puede suponer la aparición de disfunción ventricular, hipertensión pulmonar o sobrecargas de presión y o volumen. Cardiopatías congénitas cianógenas. Entre ellas tenemos que una de las principales es la tetralogía de Fallot. Dentro de las enfermedades cardíacas congénitas, la más frecuente en mujeres con deseos de embarazarse o en gestación está la tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía cianótica más frecuente y representa hasta un 10% de todas las cardiopatías congénitas. En la mayoría de los casos, esta patología se presenta de manera esporádica. Sin embargo, aproximadamente un 15% de las pacientes con tetralogía de Fallot se asocia a algún síndrome genético, síndrome de Down o un síndrome de DiGeorge. Los estigmas anatómicos que dieron lugar a la descripción clásica de la tetralogía de Fallot son la presencia de estenosis de la arteria pulmonar de predominio infundibular, una hipertrofia del ventrículo derecho, secundaria a la hipertensión pulmonar, una comunicación interventricular subaórtica y cabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo derecho. En el caso particular de la tetralogía de Fallot, se debe tener especial consideración factores como el hematocrito mayor a un 60%, cianosis representada por la saturación de oxígeno menor a un 80%, presión sistólica del ventrículo derecho mayor al 50% de la presión arterial sistémica o antecedentes de síncope, dado que los anteriores son considerados indicadores de mal pronóstico. En las cardiopatías congénitas acianógenas tenemos la comunicación interauricular. Signos y síntomas que podemos encontrar son signos de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Los exámenes cardíacos recomendados, un impulso del ventrículo derecho aumentado, soplo asistólico eyectivo en borde external izquierdo, con un segundo ruido fijo y ampliamente desdoblado, soplo protomesodiastólico en borde external izquierdo bajo. Exámenes diagnósticos, ecocardiograma, tamaño y localización del defecto, grado de dilatación de las cavidades derecho, movimiento septal, dirección y cuantía del shunt. El tratamiento para ellos, cierre del defecto septal si el shunt es significativo. Comunicación interventricular, signos y síntomas, taquipnea, sudoración excesiva, emitoras izquierdo abombado. Examen cardíaco, encontraremos soplo pansistólico grado 3-4, frémito, soplo mesodiastólico, tercer ruido. Exámenes diagnósticos, ecocardiograma, tamaño y localización del defecto, una rayos X de tórax, tamaño y vascularización normal, va a ser pequeña, cardiomegalia, expensas de cavidades izquierdas y ventrículo derecho. En el electrocardiograma encontraremos signos de crecimiento, aurícula izquierda y ventricular por sobrecarga diastólica. QRS, desviación del eje a la izquierda, y el QRS va a ser antihorario. Tratamiento
IECAS, diuréticos y tratamiento definitivo sería cirugía correctiva. Ductus arterioso persistente, encontraremos taquipnea, polipnea, taquicardia, hepatomegalia, pulsos, saltones en región postductal, examen cardíaco, soplos sistólicos de eyección en región infraclavicular izquierda y borde paraesternal superior izquierdo irradiado a dorso, examen diagnósticos, ecocardiograma, dirección del shunt y patrón del flujo, diámetro del ductus y función cardíaca, las rayos X de tórax, cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. El tratamiento sería restricción hídrica, diuréticos, indometacina y ibuprofeno y obviamente el tratamiento definitivo sería la cirugía correctiva. En la estenosis aórtica tendríamos los síntomas y signos: fatiga, dolor anginoso, síncope, taquicardia, taquipnea y un pulsus parvus. El examen cardíaco, soplos sistólicos precedidos de un clic de eyección en el segundo espacio intercostal derecho que se irradia cuello, frémito y segundo ruido único. El examen diagnósticos en el ecocardiograma, lugar de la obstrucción, incremento de la distancia mitro-aórtica, disminución del ángulo aortosectal. En los rayos X de tórax, dilatación de la aorta ascendente, aurícula izquierda basal prominente. En el electrocardiograma, aumento de la onda R y onda S y cambios en el segmento ST y la onda T. El tratamiento van a ser prostaglandinas y el tratamiento definitivo la valvulotomía. Estenosis valvular pulmonar, tendríamos que los signos y síntomas sería fatiga, cianosis, dolor precordial y síncope. Examen cardíaco, frémito sistólico y foco pulmonar, un clic de eyección y soplo sistólico. Exámenes diagnósticos en el ecocardiograma feto, válvula pulmonar engrosada con flujo turbulento, ventrículo derecho hipoplásico con paredes hipertróficas. En el electrocardiograma, signos de hipertrofia del ventrículo derecho y variación del QRS. El tratamiento definitivo, la valvuloplastia pulmonar. Miocardiopatía periparto, tenemos que esto es idiopático, presentándose con insuficiencia cardíaca congestiva, secundaria a una disfunción ventricular asistólica izquierda. Esto es posterior a la culminación del embarazo o en los meses posteriores, sin una causa aparente. La fracción de eyección va a estar reducida a menor a un 45% y los factores de riesgo es embarazos múltiples, preeclampsia, edad materna e hipertensión que esté asociada. Se recomienda el cese de la lactancia y el uso de bromocriptina como inhibidor de la misma. Manejo de complicaciones cardiológicas maternas. Tenemos que plantear o reevaluar la finalización del embarazo. Dependerá de la edad gestacional y del riesgo materno-fetal. Entre las 24 y 34 más 6 semanas de gestación, plantear los inductores de maduración pulmonar y la neuroprofilaxis. La cardioversión se puede realizar si existe inestabilidad hemodinámica y la cirugía cardíaca debe valorarse en función del tipo de cirugía requerida y de la edad gestacional. Debemos manejar y tratar la patología de base de la paciente y obviamente esto será específico para cada caso, teniendo en cuenta los efectos adversos y las contraindicaciones de los fármacos. Debemos recordar que esto es un manejo multidisciplinario y se deben actuar bajo los protocolos que están estandarizados para así disminuir un riesgo de descompensación. Manejo del parto. Tenemos que el manejo de parto puede ser de forma vaginal o también puede ser cesárea. Entonces, de forma vaginal se debe considerar la inducción del parto a las 40 semanas de gestación en todas las mujeres que tengan una cardiopatía. Esto reduce el riesgo de una cesárea de urgencia en un 12% de las pacientes y el riesgo de un nacimiento de un bebé muerto en un 50% en las mujeres que no tienen cardiopatías. Probablemente este beneficio es aún mayor para las mujeres con cardiopatía que tienen mayor riesgo de complicaciones obstétricas. El momento de la inducción depende del estado cardíaco, la evaluación obstétrica, incluida la evaluación cervical, el bienestar fetal y la madurez pulmonar del feto. El parto vaginal se asocia con menos pérdida de sangre y menor riesgo de infección y tromboembolia venosa y se debe aconsejar en la mayoría de los casos. La cesárea se debe considerar cuando hay indicaciones obstétricas para pacientes que toman anticoagulantes orales o con enfermedad aórtica importante o una insuficiencia cardíaca aguda intratable.
La cesárea se aconseja para las formas graves de hipertensión pulmonar, como es el síndrome de Hessin-Meyer. Debemos tener en cuenta en qué momentos está indicada la cesárea en estas pacientes. Entonces, obviamente debe haber una indicación obstétrica, estenosis mitral severa sintomática, estenosis aórtica severa sintomática, valvular o subvalvular, hipertensión pulmonar moderada severa, síndrome de Marfan y un diámetro aórtico mayor a 40 milímetros, disección aórtica aguda o crónica, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento y tratamiento con anticoagulantes orales por riesgo de hemorragia fetal. Manejo del posparto. La prevención de la hemorragia posparto puede hacerse con la infusión lenta de oxitocina endovenosa. Dos unidades de oxitocina administradas en 10 minutos inmediatamente después del nacimiento, seguida de 12.000 unidades minutos durante 4 horas. Reduce el riesgo de hemorragia posparto y tiene un impacto mínimo en los parámetros cardiovasculares. Los análogos de las prostaglandinas, misoprostol de 200 a 1000 microgramos, se pueden usar para tratar la hemorragia posparto. Sin embargo, se debe evitar la ergometrina y los análogos de la prostaglandina F. La sulprostona debe usarse con precaución debido a su asociación con síntomas cardiovasculares y respiratorios. El cuidado meticuloso de las piernas, la ayuda de medias elásticas y la deambulación temprana son importantes para reducir el riesgo de tromboembolia. El posparto se asocia con importantes cambios hemodinámicos y desplazamiento de fluidos, especialmente en las primeras 12 a 24 horas, que pueden precipitar a una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, se debe continuar la monitorización hemodinámica de las mujeres en riesgo durante al menos 24 a 48 horas, debido al bloqueo beta precedente. Se recomienda también monitorizar al neonato durante 48 horas mínimo. Fármacos en la gestación. Entonces tenemos que los esteroides en pacientes con cardiopatía debemos usarlos con precaución en las pacientes que estén anticoaguladas. La nifedipina está contraindicado en lesiones estenóticas y en shunt moderados y severos. El atosiban lo tenemos que es de primera elección. Alfametildopa hidralazina, contraindicado en estenosis aórtica, mitral y miocardiopatía hipertrófica. Oxitocina, debemos evitar los bolos rápidos. La heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada está indicado su uso durante la gestación y los diuréticos tiacídicos son útiles en insuficiencia cardíaca, no como monoterapia antihipertensiva. Los fármacos que están contraindicados prácticamente absolutos, porque están clasificados como categoría C y D, tenemos que son los antiarrítmicos, los ARA2 y ECA, los betabloqueantes, los antagonistas de los canales de calcio, los anticoagulantes, diuréticos de asa y los antiagregantes. El siguiente artículo, denominado Hallazgos maternos y fetales en embarazos complicados con el síndrome de Hessin-Meyer, tiene como objetivo de este estudio fue esclarecer los factores de riesgo del embarazo complicado con este síndrome. Materiales y métodos usados. Se realizó un estudio retrospectivo en 15 pacientes con el síndrome que fueron manejadas durante el embarazo en una institución desde 1982 hasta el 2013. Casos asociados con cardiopatías congénitas distintas de la comunicación interauricular, comunicación interventricular y el conducto arterioso persistente fueron excluidos. Los resultados de este estudio, las cardiopatías congénitas en el síndrome de Hessin-Meyer, incluyeron 3 pacientes con CIA, 9 con CIB y 3 con CAP, de las cuales 10 optaron por la interrupción y 5 continuaron con sus embarazos. En los 5 casos de continuación, 1 con CAP y 4 con CIB, entre las 25 y 30 semanas de gestación apareció empeoramiento de la cianosis, fatiga de esfuerzo y disnea, y se realizó cesárea a las 30 semanas en promedio. La FEBI, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno disminuyeron y la frecuencia cardíaca aumentó significativamente desde antes del embarazo hasta las 25 o 30 semanas de gestación. Desde antes hasta durante el embarazo no hubo cambios significativos en la presión arterial de la arteria pulmonar o la resistencia vascular pulmonar en 4 casos. La resistencia vascular pulmonar en la concepción tuvo una relación negativa con las semanas del parto. La clasificación de la NIHA antes, durante y un año después del embarazo fueron 2, 3 y 2. En un caso reciente se administraron
epoprostenol y tadalafil durante el embarazo. Como conclusión de este estudio, el embarazo con el síndrome de Eisenmenger tiene un alto riesgo por hipoxigenación, cianosis e insuficiencia cardíaca, que pueden aparecer como complicaciones comunes ya en el segundo trimestre. Se requieren intervenciones tempranas con un cuidado meticuloso para estas complicaciones durante el embarazo y el parto. Gracias por su atención. Feliz tarde.